El precio de la carne fue uno de los grandes problemas para los argentinos este año, porque, bueno, en el último año más que duplicó su precio, por ejemplo, el asado o la carne picada especial. Esto según los datos del INDEC. Y el momento de máximo aumento fue este último verano, un verano en el cual se conjugaron varias razones a la vez, una demanda extraordinaria por parte de China de un determinado tipo de vacas, un aumento internacional de los precios de las commodities y el pico inflacionario tremendo que ahora llegó ya al 52% interanual. En estas últimas horas, Alberto Fernández, que está al frente de la campaña o tratando de ponerse al frente de la campaña, reivindicó el cierre de las exportaciones, una medida que dispuso ya hace 3 meses el gobierno nacional y que fue muy criticada por las entidades que reúnen a los dueños de vacas, a los empresarios del campo en general, porque dicen que se pierden los dólares de la exportación. Bueno, la verdad que esta es una discusión súper interesante porque efectivamente el complejo cárnico es un complejo que exporta mucho. Y la verdad que para los argentinos también la carne vacuna es un elemento central en la dieta, como para los mexicanos la tortilla de maíz. Y cuando en México aumenta la tortilla de maíz, se arma una crisis política de magnitud. Bueno, acá, cuando aumenta la carne, también en general la gente sufre mucho y esto se traduce en un descontento con las autoridades. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Bloqueó primero las exportaciones, después las fue rehabilitando en función del monitoreo del precio local. Y ahora ya van 2 meses en los cuales la carne en el mostrador baja. Yo vi carteles en un montón de carnicerías privadas, de las de cadena, de las de barrio, que dicen bajó la carne, por primera vez en muchísimo tiempo. Y bajó la carne, porque la carne había llegado a precios absolutamente ridículos en comparación con los sueldos promedio. Y ahora se reacomodó, en algunos casos un 10% abajo, en otros un poquitito menos. Hay que ver cuánto dura, pero la verdad que fue un alivio para el bolsillo del laburante que viene corriéndole de atrás a la inflación. En el gobierno no la terminan de defender del todo la medida, porque claro, hay tanta interna, hay tanta discusión en torno a qué hacer, que algunos creen que está bien y otros creen que está mal. Hay algunos que creen que no, que hay que, vía exportaciones, incentivar la producción local y que eso, bueno, tiene que derramar un cachito al mercado interno. Y la verdad que es una discusión interesante, porque Argentina es un país que exporta alimentos y hace a nuestra supervivencia que esos alimentos se puedan exportar, pero que también se puedan consumir acá. Bueno, la gran cuestión o el gran problema es que en Argentina hay la misma cantidad de cabezas de ganado que hace 50 años y no hay la misma población que hace 50 años. Hay casi el doble de población que hace 50 años. Entonces, si tenemos la misma cantidad de animales que hace 50 años, pero el doble de población, es lógico que hoy sea muchísimo más raro encontrarte por la calle con un asadito de obra. ¿Hace cuánto que no te encontrás? Alguno de vez en cuando ves ahí en algún obrador, en alguna calle que se están refaccionando, o en alguna obra que se está haciendo, pero en general el asadito de obra de los años 80 dio paso al chebusán de mortadela. Y así mucha gente se vio obligada a reemplazar el consumo de carne por consumo de otras proteínas u otros alimentos peores, que no es que consumen porque sienten que les hace mejor a la salud, lo consumen porque les alcanza la guita y para la carne no. Bueno, en esta discusión lo que falta es el equilibrio, una voz que lejos de la estridencia de las tribunas o los actos esos del ruralismo donde se juntan todas las pick-ups y amenazan con voltear gobiernos, y que salga también de la lógica, si querés, de Guillermo Moreno, que en su momento decía, acá mando yo y dirijo desde el Estado, ¿cuánto va a valer el pan? Aunque después no se cumpliera, porque Moreno tenía el pan, me acuerdo, a 9.90 y ya valía 50 en la carnicería, y él seguía diciendo que valía 9.90. Hay un ejemplo que suele mirarse poco y que tiene mucho que ver con la carne, porque la solemos comer juntos, los que todavía tenemos la fortuna de poder hacer un asadito el fin de semana. El vino. ¿Con qué se come la carne? Con vino.
¿Y qué muestra la industria vitivinícola argentina? Que se puede producir, que se puede consumir localmente y que se puede también exportar y generar cada vez más divisas. Mirá, entre el año 2000 y 2010 creció mucho la exportación de vinos económicos, embotellados, pero de menos de $10 en el mercado de destino. Después se estancó porque Argentina se puso cara en dólares. Entonces quedó ahí la exportación. Pero el año pasado volvió a crecer a lo loco la exportación. El año pasado las bodegas argentinas vendieron su volumen más alto en los últimos 12 años. En plena pandemia, en plena crisis, en pleno 2020. 2020 cerró con un aumento de las exportaciones de vino del 27% frente a 2019. Las ventas de fraccionados aumentaron 6%, las embotelladas, las más caras, y también se vendió mucho más a granel, 60%, que esto es para, bueno, vinos más baratos que se embotellan en otros lados. Argentina está octava a nivel mundial. Octava a nivel mundial de países exportadores de vinos, en vinos embotellados, y sexta a nivel mundial en vinos a granel, según los últimos datos publicados por el Instituto de Vitivinicultura. ¿Y sabés en el último año cuánto aumentaron los precios de los vinos, según el INDEC? Lo mismo que la inflación. Según la región, 55%, 44%, 48%, digamos, cerca de la inflación que está en el 50% anual. ¿Cómo hacen? Es la pregunta. Bueno, hay estímulos en la industria para desenganchar el precio local del precio de exportación. Un vino caro, digamos, un vino de principios de alta gama, un vino que alguien de clase media de repente se puede dar el lujo de tomar acá de vez en cuando, pero que puede tomarse. Por ejemplo, el Zucardi Q de nuestros amigos de Bodega Zucardi, acá vale 1.500 mangos. En Estados Unidos, en una bodega cualquiera de Manhattan, vale $25. $25 son 4.500 mangos al oficial. Con lo cual, ese mismo vino se vende al triple, son 4.500 mangos al blue. Al oficial es un poco menos, pero es igual más del doble de lo que vale acá. Y si lo tenés que comprar con dólar tarjeta, es prácticamente esto, el triple. Ahora, ¿cómo hacen para vender el mismo vino acá a un tercio de lo que vale en Manhattan y aún así ganar plata? Bueno, con una industria que está incentivada desde el Estado, pero que además desde el sector privado trata de hacer un mercado equilibrado entre el consumo local y la exportación. ¿Sabés de cada 10 botellas de vino que se producen en Argentina, cuántas se toman acá y cuántas se exportan? ¿No? ¿Nunca te lo preguntaste? Bueno, de cada 100 botellas, 75 se toman acá de vino argentino y 25 se exportan. En Chile es al revés. Chile es otra potencia vitivinícola, pero en Chile es al revés. De cada 100 botellas que se producen, 80 o 85 se exportan y solamente 15 o 20 se toman en Chile. ¿Nosotros queremos eso? ¿O queremos lo otro? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Cuando veo a economistas que desde afuera dicen que al cerrar o restringir las exportaciones de carne, porque en realidad hoy ya se está exportando más con el grifo a medio abril, ya se está exportando más que lo que se exportó en 2019 de carne, por ejemplo, o en 2018. Ahora, veo a economistas o especialistas que dicen, bueno, acá estamos quemando dólares en la parrilla. No puede ser que los argentinos quememos en nuestras parrillas la carne que podríamos estar convirtiendo en dólares. Y yo les pregunto, ¿qué queremos más? Yo sé que las crisis en Argentina aparecen por falta de dólares, pero ¿no tendríamos que hacer una estrategia para que los dólares lleguen de alguna manera en la cual no dejemos de comer carne a la parrilla? Porque eso es lo que termina pasando cuando se deja todo al libre arbitrio del mercado. Después te dicen, no, claro, como vamos a exportar mucho, entonces vamos a producir más, va a ser más barato y se va a abaratar también el mercado interno. Bueno, eso acá, por lo menos en nuestra historia, no pasó nunca. En Chile, donde está todo más librado al mercado, tampoco pasa. Me pregunto yo, ¿queremos comer carne? ¿Queremos tomar vino? ¿Queremos los dólares? ¿Qué queremos más? Pongámonos de acuerdo.